Dios les bendiga. En esta hermosa mañana voy a traer una enseñanza, ¿verdad? Que el Señor me permita llevarla con toda esa diligencia y según la voluntad de nuestro Dios. Quiero agradecerle a las personas que oraron por mí, porque estuve, ¿verdad?, con la gripa por una semana. Me compuse durante 2 días y volví a recaer. Pero para la honra y gloria de Dios, estoy aquí, ¿verdad?, saludable, sintiéndome bien para trabajar en las cosas de mi Padre, porque en las cosas de mi Padre me conviene estar. Así decía Jesús y así digo yo, ¿verdad? Es necesario que nosotros entendamos, ¿verdad?, que el trabajo del Señor no se puede detener ni por enfermedad ni por ninguna cosa. Entonces, me gustaría que tomen sus Biblias porque vamos a estar leyendo la palabra. Me gustaría, ¿verdad?, que levanten una oración conmigo para que el Señor me dirija. En el nombre poderoso de Jesús, me pongo delante de tu divina presencia, oh Dios, altísimo, grande y soberano, para que tú seas, Señor, el que tomes tu redoma de aceite y lo derrames sobre mí, y que tu santa unción fluya, Señor, a través de la palabra que es tuya, Señor. Padre mío, unge mis labios para que pueda salir conforme es tu voluntad. Te ruego que reprendas al enemigo de las almas, no tenga parte ni suerte en esta enseñanza. Te ruego que todo espíritu contrario a ti sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te imploro también, Padre eterno, que tú me dirijas, Padre, que la palabra vaya y llegue a donde tiene que llegar. Dame entendimiento, dame la sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Y Padre, toma tu lugar, que tú eres el que diriges, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Haciendo esta oración, ¿verdad? Yo me siento que mi Padre Santo me tiene dirigiendo en este momento esta enseñanza, ¿verdad? Eh, Dado a que mi garganta está un poquito reseca, me van a ver tomando agua, ¿verdad? No quisiera hacerlo mientras estoy enseñando, pero es necesario. Bueno, estaremos comenzando eh, por decirles, ¿verdad?, que el pecado entra al mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. Y por consiguiente entra el pecado y entra la muerte. Pero entonces nuestro Dios maravilloso, ¿verdad? Él prepara, después de esta situación que pasó en el huerto del Edén, Él prepara, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo y lo envía a nacer a este mundo para que Él nos redima de ese pecado y nos dé vida y vida eterna. Entonces nosotros vemos que a través de Jesucristo nosotros tenemos la salud, tenemos la salvación y esa vida eterna. Entonces nosotros vemos que entró ese pecado y esa muerte. Jesús muere en la cruz y al tercer día Él vence la muerte con poder. Y Él tiene el poder, ¿verdad? Él tiene las llaves de la vida y la muerte y del infierno. Entonces, a través de Jesús nosotros recibimos la salvación de nuestras almas primeramente y la salud de nuestros cuerpos. A nosotros se nos llama de diferentes maneras para venir al camino. Algunas personas van a ser llamadas a través de enfermedades. Es cuando ellos van a buscar el rostro de Dios. Cuando el médico les dice que no encuentra que tienen, o el médico les dice que no hay solución para su enfermedad, entonces van a volver los ojos a Dios y entonces Dios misericordioso va a hacer la obra en sus vidas. Sabemos nosotros que muchas personas cristianas y no cristianas mueren de enfermedades, porque también sabemos, como dice en Eclesiastés, que hay un día de nacer y un día de morir, tiempo de llorar y tiempo de reír. Todo tiene su tiempo. Entonces sabemos que todos estamos predestinados a morir. Este cuerpo físico se deteriora. Entonces hay un día de morir. Muchos van a morir de una enfermedad. La palabra de Dios dice que Eliseo, el profeta Eliseo, el que recibió doble porción de Elías, cuando Elías se va, Eliseo recibe la doble porción.
de unción. Y Eliseo murió de la enfermedad, dice la palabra, de la enfermedad que tenía que morir. El apóstol Pablo también se dice que tenía un aguijón en la carne, que él le pidió al Señor 3 veces que se lo quitara y le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y ya no siguió pidiendo que se lo quitara. Según los estudiosos de la palabra, de la escritura, dicen que era una enfermedad en el cuerpo de Pablo, ¿verdad? Que había sido puesta en él. Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo a través de este estudio las diferentes situaciones, las diferentes enfermedades. Hay enfermedades psicosomáticas que están en tu psiquis y que a veces el cuerpo no registra ninguna enfermedad, pero tú las tienes en la mente. Hay enfermedades, ¿verdad?, espirituales, en las cuales nosotros en alguna ocasión abrimos una puerta y le damos permiso al enemigo de las almas que entre y haga destrozos en nuestro cuerpo. También están las enfermedades naturales, ¿verdad? Y las enfermedades genéticas que pasan a través de nuestros padres o de nuestros abuelos. Están las enfermedades, ¿verdad?, mentales. Entonces vamos a estar tocando todo ese tipo de enfermedades, ¿verdad?, como un ejemplo. Pero estaremos viendo lo maravilloso, ¿verdad?, sobre todo, es que Jesús tiene el poder para sanar enfermedades físicas y enfermedades del alma. Lo vamos a ver, ¿verdad?, en algunos ejemplos que están escritos en la palabra, verdaderos, que nos estarán enseñando cuán grande es el poder de Dios. Entonces, les hice esta introducción para llegar al punto de que Jesucristo vino para sanar, para salvar y para libertar. Me encanta este texto maravilloso que me gustaría que se lo aprendieran de memoria, porque es un texto que lo debemos de hacer muy de nosotros. En el momento en que nuestra fe empieza a decaer, tenemos que acordarnos que Jesucristo vino para esto, ¿verdad? Esto se encuentra en el libro de Isaías 53, capítulo 5. Leámoslos. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿verdad? Él pagó en esa cruz el pecado del mundo y llevó sobre él, ¿verdad?, todas nuestras enfermedades, tanto físicas como espirituales. Entonces ese es un texto que lo debemos de tener presente en el momento en que nosotros necesitamos ser sanados del alma o sanados del cuerpo. Para ser sanados primeramente de nuestro cuerpo, nosotros tenemos que creer que hay un Dios todopoderoso que existe y que tiene el poder para sanarnos. Tenemos que entonces agarrar esa fe y ponerla en las manos de Dios. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que creer que Él es poderoso y que Él es galardonador y bueno. Entonces, cuando nosotros tenemos esa fe, Dios va a trabajar con esa fe. Y si sentimos que nuestra fe es pequeña, entonces le vamos a pedir a nuestro Dios que nos aumente la fe. En el nombre de Jesús Todopoderoso, ¿verdad? ¿Y cómo va a venir tu fe a hacerse más grande? Tu fe no se va a venir a ser más grande porque yo te diga que tengas fe. Tu fe se va a venir a ser más grande cuando tú oigas la palabra de Dios, la Biblia, donde está escrito todo lo que Jesús hizo, todo lo que vino a hacer por nosotros, desde el principio del mundo hasta el fin, que está en el libro de Apocalipsis. Cuando tú oyes la palabra, dice que la palabra, ¿verdad?, la fe entra por oír la palabra, pero no cualquier palabra, sino por oír la palabra de Dios.
Entonces tu fe se va agrandando porque ves los milagros y maravillas que Jesucristo hizo y sigue haciendo, porque Él no ha cambiado, ¿verdad? Entonces vamos a ver que vas a ir leyendo la palabra y te vas a ir dando cuenta de las maravillas y grandezas que hay en ella, hechas por Jesucristo. Yo voy a estar leyendo muchos pasajes de la Biblia, ¿verdad? Sobre la salud, milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y la mayoría Él los hizo en el día sábado, el día de reposo, cuando los escribas y los fariseos eran muy religiosos y guardaban, ¿verdad? Ese día no querían hacer nada absolutamente por la ley, ¿verdad? Pero Jesús no estaba aboliendo la ley, sino que Él estaba siendo misericordioso y enseñaba la misericordia y el amor y el perdón y la sanidad en el día de reposo. ¿Qué mejor regalo, verdad? Guardando ese día para hacer el bien a tu prójimo y a todo aquel que te necesita. Hay tantas personas cristianas enfermas, ¿verdad? Y sus enfermedades son causadas por diferentes causas. Algunas son físicas y algunas son espirituales, como les decía al principio. Pero Dios tiene poder para sanar ambas. Y en diferentes maneras veremos que el Señor se va a glorificar en nuestras vidas. Algunas veces los médicos, como les dije, los médicos y los psicólogos y todos los estudiosos de la ciencia no le encuentran explicación a algunas enfermedades. Y entonces nosotros, ¿verdad? Conociendo la palabra de Dios, sabemos que es una enfermedad espiritual y vamos a ver que algunas son causadas por el pecado del hombre. Cuando hay pecado, nosotros abrimos puertas, hacemos una división entre nosotros y Dios. Y entonces, ¿verdad? Ese pecado nos pone una barrera. Y entonces quedamos a merced del enemigo porque le damos permiso a ese enemigo de las almas, el Señor lo reprenda, para que Él haga destrozos en nuestra vida. Y Él se cobra cada favor y bien cobrado. Dios no. Dios nos da la sanidad y todo lo que nos da por amor y misericordia, gratis, sin cobrarnos nada. Él solo pide respeto, amor y obediencia. Entonces, ahora que ya entendemos todo esto, ¿verdad? Vamos a saber también que Dios es soberano y Él va a hacer en nuestras vidas como Él quiere. Él es nuestro dueño. A partir del momento que tú te entregas a Dios, tú sabes que vas a hacer su voluntad y Él es el dueño de tu vida. Tienes un libre albedrío, ¿verdad? De escoger lo bueno y lo malo, de hacer el bien o no hacerlo. Dios jamás te va a obligar. Dios te deja en la libertad, porque Él es tan hermoso y maravilloso que no nos obliga a nada. Entonces, siendo el dueño y soberano de tu vida, Él va a hacer como Él quiera. Entonces, cuando tú le pides algo, vas a estar seguro que tú le vas a poner todo en sus manos y Él va a hacer. Y Él, sus pensamientos siempre son mejores y sus caminos de Él son mejores que los de nosotros. Porque nosotros, siendo malos, le damos cosas buenas a nuestros hijos. Cuanto más Dios, que Él es bueno, ¿verdad? Nos va a dar lo que nosotros necesitamos y en el momento que lo necesitamos. Entonces confiemos. Entonces no lo podemos cuestionar en ningún momento. Tú no le puedes decir a Dios por qué me está pasando esto, o porque a mi hijo, o porque a mi padre, o porque a mi madre, o porque a mi hermano. No lo podemos cuestionar. Simplemente le vamos a decir, Señor, yo confío que tú puedes trabajar en esta situación y tú puedes cambiarla de una manera maravillosa porque tú eres bueno y yo confío en ti y tú no me vas a fallar. El hombre me puede fallar, pero tú jamás me vas a fallar. Entonces también, ¿verdad? Vemos que Dios es misericordioso. Misericordioso es, dice que su misericordia alcanza toda la tierra, la llena de su misericordia. Entonces vamos a ver las enfermedades que son curables, ¿verdad? Y las enfermedades espirituales que no son de tipo físico. Las enfermedades también incurables, que no tienen remedio, pero para Dios todo es posible.
y mucha gente muere a causa de este diferente tipo de enfermedades. También debemos de saber, ¿verdad?, que nosotros no podemos aferrarnos a una cosa si no es la voluntad de Dios. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos y abiertos a aceptar la voluntad de Dios. Es difícil, pero sabemos que lo tenemos que agradar a Él y Él nos ama, Él no nos va a dañar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo fue enviado, como dice en Isaías 53:5, ¿verdad? Y nosotros acabamos de leer esa maravillosa parte de la palabra. Entonces Él vino para sanar, libertar y salvar. Nos enfocaremos en la salud física y espiritual. En el libro de Lucas vamos a leer este libro maravilloso, ¿verdad?, que dice así. Imagínense bien el pasaje. Léanlo, imagínenselo. Dice, aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba ahí un hombre que tenía seca la mano derecha. Vemos nosotros que este hombre tenía la mano que casi la mayoría de las personas usamos, la mano derecha. Algunos son diestros, pero en este caso era su mano derecha y estaba seca. Quiere decir, los nervios estaban muertos, sin vida, sin movimiento. Y el Señor dice que él enseñaba en la sinagoga y estaba ahí este hombre de la mano seca. Entonces en el verso 6-8 nos dice que Jesús le dijo, levántate y ponte en medio, y él levantándose se puso en pie. En el verso 6-10 dice, y mirándoles a todos alrededor, dijo al hombre. Jesús volteó a mirar a todos para estar seguro que todos lo estaban mirando. Y le dijo al hombre, extiende tu mano, y él lo hizo así. Y su mano fue restaurada. Era una enfermedad física en su cuerpo. Y vemos nosotros que Jesús le dice que la extienda, el hombre la extiende y es sanado inmediatamente. Este Jesús que ves en este pasaje es el mismo que está hoy, haciendo los mismos milagros si tú le crees. Entonces dice la palabra que ahí mismo, en el capítulo 6, verso 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírlo, porque la fama de Jesús ya se había extendido. Ya sabían que donde él estaba, los enfermos todos eran sanados. Él no hacía acepción, no decía nada más voy a sanar a fulano o a sutano. Él sanaba a todo aquel que tenía fe en él. Entonces vemos nosotros que dice que en el verso 6-18, dice, y los que habían sido atormentados, en el capítulo 6, verso 18, disculpen, de Lucas, dice que los que habían sido atormentados por espíritus inmundos eran sanados. Cuando tienes un espíritu inmundo, ¿verdad? Es un espíritu de demonio, un espíritu de enfermedad, un espíritu que te atormenta. Entonces vemos que eran sanados, dice en el 6-19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaban todos. Es el mismo Jesús que yo te estoy presentando hoy. Él tiene poder para sanarte, si tan solo crees. Así como esa mujer que tenía el flujo de sangre por 12 años, ¿verdad? Y ella pensó y dijo, si tan solo fuere y tocare el manto, seré sana. Y se pasó entre la multitud, ¿verdad?, que apretaba a Jesús. Y él dijo, ¿quién me ha tocado? Y le dijeron, maestro, pues si es una multitud, todos te aprietan. Y dijo, no, porque yo sentí que salió virtud de mí, poder de mí.
Y entonces la mujer, al tocar el manto de Jesús, fue sanada de su flujo paró. Y ella dijo, Señor, tuvo que decirle, yo te toqué. Y el Señor la sanó, ¿verdad? Vemos nosotros que la misericordia de Jesús es por siempre y para siempre. También ahí mismo vemos que la hija de Jairo estaba también, ¿verdad?, enferma en su casa, y Jesús la levantó de ahí, ¿verdad? Le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Cuando ya todos decían que estaba muerta, él dijo, no, no está muerta, ella duerme, porque él tiene el poder para resucitar. Él tiene poder para sanar manos secas. Él tiene poder para quitar flujo de sangre. Él tiene poder para sanar cualquier tipo de enfermedad, cáncer, diabetes, todo tipo de las enfermedades que hay en este tiempo que se dice que son incurables. Jesús tiene el poder para sanarlas. Entonces vemos en Lucas capítulo 7, ¿verdad? Del verso 10, dice, del 1 al 10, lo pueden leer. Dice, Jesús sana al siervo de un centurión. Y yo hablé mucho de este centurión que tuvo una fe grande. Era un hombre bueno, un soldado que había edificado una sinagoga para los judíos y que era un hombre de mando y de poder. Pero él no se sentía digno que Jesús entrara a su casa y entonces le dijo que dijera la palabra y que su siervo sería sano. Y al momento Jesús se admiró de esta fe tan grande y su siervo de este centurión fue sanado, ¿verdad? En el 7:11 vemos que dice, Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín. Llevaban a enterrar al hijo de esta viuda, ¿verdad? De la viuda de Naín, y Jesús miró a esta mujer, ¿verdad? Y se compadeció de ella. Se compadeció de esta madre que había perdido a su hijo y lo llevaba a enterrar. Y entonces Jesús se acerca y los que llevaban cargando al muchacho en el féretro se paran. Y entonces Jesús toca el féretro de este muchacho, ¿verdad? Y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Y al momento el muchacho se incorporó y comenzó a hablar. Qué maravilloso, ¿verdad? Que Jesús se compadece de una madre. Y en el momento que tú podrías decir, pues ya está muerto, ya no hay esperanza. Jesús te dice, hay esperanza. No importa la situación. No importa tal vez que tú pienses que tu hijo está muerto espiritual, que ya no hay esperanza para él. No importa, Jesús tiene misericordia de ti y Él puede levantar a tu hijo nuevamente en una vida nueva, una vida diferente en Cristo Jesús. Por eso no pierdas tu fe. Entonces dice que se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Gloria al Señor, bendito sea, qué maravillosa es la palabra. Y esto es verdad, esto es verdadero, esto no es un cuento de esos cuentos que componen. La palabra de Dios es verdadera y lo que dice aquí es verdad. Jesús resucitó a ese muerto. Jesús resucitó a Lázaro cuando ya tenía 3 días de muerto y apestaba. Oró a su padre y oró en voz alta y le ordenó a Lázaro que saliera afuera. Y Lázaro salió. Ese mismo Jesús que resucitó muertos en ese tiempo lo sigue haciendo en este tiempo. Ha levantado personas de la muerte, ¿verdad? En estado terminal les ha sanado. Ten fe. Entonces vemos, ¿verdad? En Lucas 7:18, Juan envía a 2 de sus discípulos hacia Jesús y que le pregunten si él es el que ha de venir, que si es el enviado, ¿verdad? O si esperan a otro. Entonces nos dice, fíjense muy bien,
en el 7:21, dice, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. En el 7:22 dice, respondiendo Jesús les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Gloria al Señor. Ves que hay muchos tipos de enfermedades y todos fueron sanados. Los leprosos, que la lepra es una enfermedad, ¿verdad? Que no se ve mucho en este tiempo, ¿verdad? Pero que en algún lugar llega a brotar. Vemos, ¿verdad?, que los ciegos ven, los cojos andan y los mudos hablan. Maravilloso Jesús, maravilloso Señor. A Él sea la honra y la gloria. En Lucas 8:26 dice, el endemoniado gadareno, del cual Jesús lo liberó de una legión de demonios. También vemos la historia de este hombre endemoniado que se la pasaba por los sepulcros desnudo y atado por esa legión de demonios. La gente lo ataba con cadenas y él se desataba porque había ese poder en esos demonios, ¿verdad?, que lo hacían romper las cadenas. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros personas en la calle o en algún lugar, ¿verdad?, mal de sus facultades mentales? Y a veces son demonios que están dentro de la persona, ¿verdad? Y que tienen que ser liberados en el nombre de Jesús, por el poder de Jesús. En Lucas 8:40-56 vemos la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús, como les decía hace un momento. En Marcos 7:24 vemos la fe de la mujer sirofenicia, en la cual yo les he dado alguna enseñanza sobre ella, que tuvo fe. Su hija estaba con un espíritu de demonio posesionada, ¿verdad? Ella tuvo fe que Jesús la iba a sanar, a pesar de que ella no era judía, pertenecía a otra raza, a otro pueblo. Pero Jesús le dijo que no podía darle la comida de los hijos a los perrillos. Pero ella le dijo que los perrillos comían de la mesa de sus señores. Y Jesús vio tanta fe en ella que al momento su hija fue sanada. Así puedes sanar tu hijo, puedes sanar tu hija, puedes sanar tú mismo o misma de cualquier enfermedad, ¿verdad?, causada por algún demonio. Si tú le crees a Jesús, Él puede sanarte. Al final de este video voy a estar haciendo una oración por ti para que el Señor te haga libre. En Marcos 7:24, en Marcos 9:14, Jesús sana a un muchacho endemoniado. En Marcos 9:23, si puedes creer, le dijo a su padre de este muchacho endemoniado, le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. En el 9:24, el padre le dijo, creo, porque ya los discípulos del Señor habían orado por este endemoniado, por este muchacho, y no había podido salir el demonio de él. Entonces Jesús dijo, ¿verdad?, molesto porque la fe de ellos les faltaba. Y entonces, en este caso, los discípulos no pudieron sacar el demonio del muchacho. En el 9:24 Jesús les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay situaciones en lo espiritual que para una persona ser liberada, la persona que lo va a liberar tiene que estar en ayuno y en oración, en una comunión con Dios, para poder echar ese demonio fuera en el nombre de Jesús. No puedes ir a un brujo a que te saque algún hechizo, algún sortilegio, alguna brujería que alguien le hizo a la persona que tienes enferma y que te dicen que le hicieron brujería. No puedes ir con un brujo, porque solamente vas a ir, ¿verdad?, a abrir más puertas en lo espiritual para que después acontezcan cosas peores. Porque el diablo, ¿verdad?, es engañador y podrás verte por un tiempo mejor,
pero después se va a cobrar con alguna vida o de alguna otra manera peor. Solamente en Cristo Jesús hay poder y hay sanidad, ¿verdad? Absoluta. Entonces, nosotros que en Marcos 2:10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate y toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le perdonó los pecados al paralítico y se levantó de esa parálisis, ¿verdad? Y se fue para su casa. Este paralítico era de Bethesda. Tenía 38 años enfermo de esa parálisis. Pero para Jesús no hay imposibles, ¿verdad? A veces hay enfermedades que vienen a causa de tu pecado. Cuando tú a veces cometes un pecado grave delante de Dios, te acontece, ¿verdad?, que te vienen enfermedades para que tú reconozcas tu pecado, te arrepientas de él y le pidas al Señor que te sane, que te dé una nueva oportunidad. En Juan 5:8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era de día el día de reposo. En el 5:14 después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Jesús le advirtió a este paralítico que había sanado. Le dijo que no pecara más para que no le aconteciera algo peor. Así es cuando el Señor nos sana de enfermedades, ¿verdad? Que nosotros vamos humildemente, desesperados, llorando y pidiéndole que nos sane. Él nos sana. Pero a veces se nos olvidan los favores de Dios inmerecidos, ¿verdad? Vemos nosotros que Él había sanado a 10 leprosos en una ocasión que venían en el camino. Él los sanó y solamente un leproso vino a darle las gracias a Jesús. Y Él dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Verdad que a veces se nos olvida cuando el Señor nos hace favores? Por eso cuando el Señor te sane de la enfermedad que tengas, dale gracias al Señor y no peques más. Trata de obedecer a Dios. Nadie somos perfectos, ¿verdad? No hay un ser humano que sea perfecto. Pero sí podemos, ¿verdad?, caminar lo más recto haciendo lo que agrada a nuestro Dios. Y lo que agrada a nuestro Dios está escrito en la palabra. Están los 10 mandamientos, ¿verdad?, que se nos pide que sigamos y respetemos y obedezcamos. Pero sobre todo ello es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso le agrada al Señor, que seamos obedientes y amemos a nuestros prójimos. Vemos nosotros que en Juan 9:9 el Señor sana al ciego. Y pasando Jesús vio un hombre ciego desde su nacimiento. Nació ciego. Al preguntarle a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o su padre, para que naciese ciego? Respondiendo Jesús, ni este pecó ni sus padres, mas para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Muchas veces las enfermedades vienen, ¿verdad? Dios las permite para que su nombre de Él sea glorificado, para que se vea cuán maravilloso y poderoso es Jehová, Dios de los ejércitos, ¿verdad? Trayendo la sanidad a su pueblo. Entonces, cuando el Señor haga una maravilla en nuestras vidas, tenemos que gritarlo al mundo entero, que Jesús es poderoso para sanar. Y enfermedades, ¿verdad?, aun si fueren de nacimiento. Pero como vemos ahí también, sus discípulos le preguntaron que si había pecado él o sus padres, porque hay enfermedades que vienen a causa del pecado, ¿verdad? Y dijo el Señor en el verso 4, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto el que
que el día dura, la noche viene, cuando nadie podrá obrar. Entre tanto que estuviera en el mundo, luz soy del mundo. Esto dicho, escupió en tierra e hizo todo lodo con la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y díjole, ve y lávate en el estanque de Siloé, que significa enviado. Y fue entonces y lavóse y volvió viendo. Gloria al Señor Dios Todopoderoso. Te he leído algunos de los pasajes bíblicos donde el Señor Jesús hizo los milagros y maravillas. Sanó ciegos, sanó paralíticos, sanó cojos, sanó, ¿verdad?, sordos. Hizo diferentes tipos, lepra, plagas, espíritus inmundos. Como ves, hay una variedad de todas las enfermedades que hay en este tiempo, las había en ese tiempo. Y el Señor Jesús tiene poder para sanarte. Yo voy a hacer una oración, pero el poder está en la palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Si tú le crees al Señor, ahí en tu lecho, ahí en tu silla, ahí donde estés, yo voy a hacer una oración clamando al Señor que te devuelva la salud. Si tienes fe como un granito de mostaza, el Señor va a trabajar con esa fe. Y si te hiciere falta, si tú sientes que te hace falta más fe, dile al Señor que te la aumente. El Señor es bueno. Como te dije, en mi vida, Él me ha salvado, ¿verdad?, a través de los médicos. Tuve la aneurisma en mi cerebro de 8 puntos. Es grande, ¿verdad? Y entraron por mi ingle y fui intervenida. Desde que iban a ver qué tamaño era, corría yo peligro de morir o quedar paralizada en estado vegetal. En la segunda ocasión, cuando ya la iban a arreglar, era el mismo riesgo. Pero siempre tuve fe y me acordé de la muchacha que el Señor levantó y que le dijo, Talita Cumi, a ti te digo, niña, levántate. Esa era mi fe. El Señor me dio un sueño que se los estaré contando en otra ocasión, ¿verdad? Un sueño antes de irme a la cirugía. Y yo sabía que el Señor me iba a sacar con victoria y con salud. Estoy aquí por la honra y gloria de Dios, ¿verdad? Me sanó en otra ocasión en que mi intestino, ¿verdad?, genéticamente, ¿verdad?, de nacimiento, se le empezó a formar como una liguita alrededor del intestino por fuera, y lo ligó y lo cerró. Y estuve al borde de la muerte, pero el Señor le plació, ¿verdad?, permitir que 2 médicos, un matrimonio, esposo y esposa de Brasil, especialistas en el intestino, me operaran los dos y me diera mi Señor Jesús la salud a través de esas manos que Él guió. Y puedo decirte que aquí estoy con vida gracias a las misericordias de Dios. Yo soy una mujer de fe. Yo soy una mujer que le creo a Dios, que no importan las circunstancias, yo sé que Él es poderoso. Yo sé que Él está aquí en medio de esta enseñanza. Yo sé que Él te puede levantar y te puede sanar de tu enfermedad. Cualquier tipo de enfermedad que sufras. Hay muchos tipos, ¿verdad?, causados por traumas. Hay muchos tipos, ¿verdad?, que son para llamar tu atención, para que te acerques a Cristo Jesús. Otros, cuando ya tú le conoces, vienen enfermedades a tu vida para que el nombre de Dios sea glorificado. Y en alguna ocasión te vas a ir de alguna enfermedad de esta vida a la otra, porque el Señor te llama y es el tiempo en que Él ya tiene listo para recibirte en sus brazos en aquel día, ¿verdad? No todos mueren de enfermedades, hay muchos tipos de muerte, pero en este caso me quise enfocar en las enfermedades que hay y las enfermedades que vimos que Jesús sanó y sigue sanando, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él es maravillosamente bueno. Yo estoy aquí hablando contigo gracias a que Él le ha placido darme, ¿verdad?,
mis días de vida, no sé hasta cuándo, pero lo que yo tenga de vida es para servirle a Él, obedecerle a Él y para orar por ti y para, con mi experiencia, decirte que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo liberta de espíritus inmundos. Así que vamos a reprender esos espíritus, vamos a reprender esa enfermedad con el poder maravilloso de Jesús. Cierra tus ojos y yo voy a levantar una oración por ti. El Señor me guiará y créele al Señor que Él tocará desde tu cabeza hasta tus pies y que Él revivirá lo que tenga que revivir. Tú has visto, lo que te he leído es verdadero. Créele al Señor. Padre Santo, Padre bueno, Dios Todopoderoso, en esta hermosa mañana, Señor, yo termino de dar esta enseñanza y comienzo, Señor, con un clamor delante de tu divina presencia, delante de tu trono altísimo. Oh Padre Santo, yo te ruego, Señor, que en estos momentos toques el cuerpo de la persona que está oyendo esta oración, Señor. Que la toques desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Que toques su vista. Si está, Señor, ciego, dale vista. Si está ciego espiritual, Señor, dale vista. Si está sordo físico, dale, Señor, que oigan esos oídos en el nombre de Jesús, sean destapados. Y si está sordo espiritual, en el nombre de Jesús, que oiga, Señor, y entienda la palabra. Te ruego, Padre Santo, que si estuviere mudo, Señor, ese espíritu de mudez desaparezca en el nombre de Jesús, salga fuera de ese cuerpo. Te ruego, Padre Santo, que si alguna extremidad de su cuerpo estuviera seca, estuviera sin vida, Señor, en el nombre de Jesús, Padre eterno, dale vida, cobre vida. Esos huesos, Señor, cobren vida. En el nombre de Jesús, esos nervios cobren vida. Señor, si esta persona, Padre Santo, estuviera paralítica, en el nombre de Jesús, Señor, reprende toda parálisis en el nombre de Jesús, Señor. Así como tú hiciste en el tiempo antiguo, lo haces en este tiempo. Señor Dios Todopoderoso, si tuviera alguna enfermedad, Señor, alguna mujer, Señor, de cáncer, de diabetes, cualquier tipo de enfermedad que yo no sé, pero tú sí la sabes. En estos momentos toca su cuerpo, Señor, y sánale. Sánale porque yo sé que tú tienes el poder, Señor. Oh Padre Santo, que tu nombre sea glorificado en la salud de estas personas. Te ruego que si hay alguna enfermedad, Señor, de tipo mental, en el nombre de Jesús, Señor, yo te ruego, Señor, que desarraigues toda enfermedad, Padre Santo, y que ese cerebro vuelva a trabajar, Señor, normal, como tú lo quieres que trabaje, Padre. Si hubiera un desbalance químico, en el nombre de Jesús, regúlalo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Oh Padre Santo, mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mi alma te alaba, Señor. Yo te ruego, Padre Santo, que si hubiere un demonio, Señor, atormentando a alguna de estas personas, en el nombre poderoso de Jesús, libértales, Señor. Salga fuera en el nombre de Jesús. No tenga parte ni suerte en la vida de esta persona, Señor. Quita, Señor, todo espíritu inmundo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo lo creo que tú puedes sanar y libertar y salvar, Señor. En tu santo y bendito nombre te ruego que cualquier tipo que sea la enfermedad sea sanada en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre Santo, yo te alabo y te glorifico. Bendice a cada persona, Señor. Tal vez yo no sé el nombre de la enfermedad, pero tú sí lo sabes. Y en el nombre de Jesús, Señor, sea libre. En el nombre de Jesús, entre la salud, desde la coronilla de su cabeza a la planta de sus pies, Señor.
Oh Padre Santo, liberta. Quita, Señor, toda opresión del enemigo. En el nombre de Jesús hay poder, Señor. En el nombre de Jesús. Te alabo, Padre, y te doy las gracias. Créele al Señor. Levántate en salud, porque Él tiene el poder de sanar en este día. Hay un pequeño cantito que lo voy a compartir, es viejito, pero tiene que ver con lo que hemos hablado. Dice así, dice: yo fui el ciego que mendigaba cuando Jesús pasó por ahí. Haciendo lodo tocó mis ojos, la vista al punto yo recibí. La gente gritaba y renegaba de ver al ciego sentado ahí, que con más esfuerzo siempre gritaba: Jesús, ten misericordia de mí. Las maravillas y los milagros que mi Jesús ya manifestó. Los ciegos ven, los cojos andan y a los mudos los hace hablar. ¿Verdad que sí? El Señor es bueno y es maravilloso. Es un cantito de cuando yo era joven, se cantaba mucho, ¿verdad? Dios es bueno. Que Dios te bendiga. Tenía que hacer este estudio. Se extendió un poquito, pero yo sé que en las cosas del Señor todo vale la pena, ¿verdad? Me gozo de poder compartir la palabra, de poder orar por ti y de poder estar aquí, porque realmente este canal es de mi Dios y Él lo dirige y yo haré lo que Él quiera, ¿verdad? Porque para eso estoy. Si yo no hablare, dice la palabra, que las piedras hablarían. Así que yo aprendo con ustedes. Dios me les bendiga. Su hermana María Maza. Dale un me gusta o compártelo. Si no me pones un me gusta, no importa. Pero compártelo con alguien que necesite una palabra de aliento y que sepa de las maravillas que Jesús hace en nuestras vidas. Dios te bendiga. Que tengas un bello día. Bye bye.